Aquí le informamos que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que el ciclo escolar está a salvo. Mientras tanto, las clases a distancia siguen por el confinamiento, aunque ya algunos gobiernos estatales tomaron decisiones. Jalisco dijo no hay regreso a las aulas, se terminará el ciclo escolar a distancia, lo mismo que en Tamaulipas. En Baja California me queda un poco de duda qué fue lo que decidieron, si se cancela el ciclo escolar, o sea, se termina incluso las clases a distancia y se regularizará en el siguiente ciclo escolar o van a seguir las clases a distancia. Eso no me queda claro en Baja California. Michoacán también está poniendo en duda el regreso a las actividades. Pero además de esto, la pregunta es, ¿qué tanto aprovechamiento hay en este modelo educativo de clases a distancia bajo las condiciones en que lo hacen los alumnos mexicanos? Sabemos que las clases a distancia son práctica frecuente en otros países, en otros entornos, en otros niveles, pero acá es la primera vez, fue forzado y no tenemos las condiciones necesarias para ello. Le agradezco al doctor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, que nos acompañe hoy, analista, experto, estudioso de la educación. Marco, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola Alejandro, muy buenos días. Gracias como siempre por la oportunidad para platicar contigo y con tu audiencia sobre este tema, pues que es fundamental para el país, que es la Sí. educación y en este sentido, pues los retos que tenemos en las casas para poder dar continuidad de alguna Ujú. manera a los aprendizajes de los niños y de los jóvenes que no están acudiendo de manera presencial a sus escuelas. ¿Qué tanto aprovechamiento hay, si es que ya se puede medir, en estas clases a distancia en México, según los niveles? Porque tampoco puede ser parejo, ¿verdad? Mira, no tenemos ahorita un instrumento que haya desarrollado la autoridad para poder medir con precisión cuáles están siendo los impactos negativos sobre el aprendizaje de los chicos. Sin embargo, sabemos por la investigación que se ha hecho en temas, digamos, relacionados. Es decir, por ejemplo, cuando se hacen los estudios de ver en algunos otros países las diferencias de aprendizaje que se generan cuando vienen las vacaciones de verano y hay chicos que por sus características de las familias que tienen las posibilidades de mandarlos a ciertos cursos de verano, continúan manteniendo prácticas que les permiten conservar lo que han aprendido en clases. Y mientras que lamentablemente, pues quienes no tienen esa oportunidad, pues se les van olvidando las cosas o parte de las cosas que aprendieron en la escuela. Cuando regresan a clases de manera presencial, se observa inmediatamente la diferencia entre quienes tuvieron esa oportunidad de continuar respecto a los que no. Eso es, digamos, el proxy, la forma aproximada que se trata de decir, miren, ahorita hay desigualdad, lamentablemente, por las oportunidades muy diferenciadas que caracterizan a los estudiantes en nuestro país. Habíamos platicado hace unos días cómo simplemente hay que recordar que 40% de los estudiantes en nuestro país dicen no tener acceso al Internet y Ujú, además quienes lo tienen muchas veces lo hacen por las tarjetas de prepago, ujú. en donde derivado lamentablemente de la situación económica que están teniendo sus papás, pues ya no pueden tenerlas y por lo tanto esta opción de entrar a la plataforma en el caso de la educación básica, pues no está siendo opción. La autoridad ha tratado de cubrir ese reto a partir de las transmisiones por la radio comunitaria y la televisión pública. Pero aquí hay una parte que siempre es básica y pues tú te acordarás, hace muchos años que fuimos a la escuela, cómo parte del aprendizaje de ir a las aulas es la interacción con tus compañeros y Claro, con tus maestros. claro. Eso es lo que te ayuda a ir afianzando lo que estás aprendiendo. Lamentablemente, pues muchos, la gran mayoría de nuestros estudiantes están teniendo muy poquita interacción a través de estos medios como el Internet por las carencias que hay o simplemente tampoco han sido contactados por diversas razones Ujú. por sus maestros. Esos chicos
son los primeros que preocupantemente pueden tirar la toalla una vez que en algún momento en los siguientes meses se reactiven las clases presenciales. Ujú. Y en este diagnóstico, pues la verdad preocupante, Alejandro, todavía la cosa se complica más cuando el gobierno del presidente López Obrador decide, pues la verdad de manera absurda, hace 3 semanas ya, en un decreto, instruir a las dependencias federales, incluyendo la SEP y distintas instituciones como el CONALEP, los colegios de bachilleres, etcétera, a recortar el 75% Ujú. de los recursos materiales para que tienen presupuestados. ¿Eso qué significa para los papás, para los chavos que nos están viendo? Que están dejando a la autoridad educativa federal sin los recursos para poder producir más televisión educativa, para no va a haber recursos para pagar el agua o la luz en muchos de los planteles o mantener las escuelas. Y en esas condiciones, si de por sí estaba complicado regresar, dada la falta de suficientes pruebas que se hacen en el país sobre el COVID, pues menos va a ser fácil regresar de manera presencial con esas restricciones. Y lo tengo que decir, perdón, con toda claridad, Alejandro. Ese tipo de decisiones irresponsables, que después además aplauden legisladores como el señor Mario Delgado o intelectuales como el señor John Ackerman, pues sí, lo aplauden o se toman porque los políticos que lo aplauden y la toman no sufren las consecuencias de sus irresponsabilidades. O sea, sus hijos ¿a dónde van? A colegios privados, Ujú. ¿verdad? Ujú. Sí, pues si van al alemán, si van al liceo, si van a destacada escuela en el sur, donde sí tienen la plataforma en el internet, donde eventualmente cuando regresen a clase sí hay agua, sí hay jabón, sí hay antibacterial, pero el resto del país, ¿qué les vas a hacer a las escuelas públicas? ¿En serio los vas a dejar sin recursos para tener los insumos mínimos para que una vez que eventualmente haya el regreso a clases, podamos realmente tener sana distancia y los elementos de sanidad en los planteles? ¿Qué punto tan importante estás tocando, Marco? Hace unos días transmitíamos aquí en este noticiario imágenes del regreso a clases en Wuhan, por ejemplo, en China, donde cada alumno es recibido en la puerta de su escuela por una maestra o un maestro con tapabocas, con guantes, le desinfectan las suelas de los zapatos, pasa, le dan gel antibacterial, en su pupitre tiene una estructura de acrílico para evitar el contacto con los demás, mantienen la distancia, en fin. Y con este recorte de 75%, recuérdanos a qué fue el recorte, 75% de recorte. A la partida denominada de recursos materiales y servicios Y generales. eso sirve Y para eso, comprar el jabón de las escuelas. exactamente, para pagar la luz, para garantizar el agua, pues obviamente pues menos va a haber dinero para tener cubrebocas, para tener gel antibacterial, menos va a haber dinero para poder pagar un bono, por ejemplo, a los maestros, porque ayer, por ejemplo, nosotros estamos preparando por el Día del Maestro un recuento de cómo están otros sistemas educativos preparándose para regreso presencial. Y ayer, cuando estábamos haciendo esta preparación, sale un artículo en el New York Times en donde ellos hacen un primer recuento precisamente de otros países. Y una de las cosas que observamos es, por ejemplo, necesitas reducir el número de alumnos en las clases y por lo tanto algunos sistemas escolares lo que están decidiendo es turnando los días de clase presencial o haciendo doble turno. Obviamente eso cuesta dinero, obviamente eso cuesta contratación de auxiliares educativos adicionales a los sistemas educativos, bonos para los maestros que van a tener que tener clases horarios de clase más extenso, pero no hay dinero. No hay Ujú. dinero para el gel antibacterial. Tienen que estar dotándoles en diversos sistemas educativos. El alemán, por ejemplo, es el uso obligatorio de la máscara y la tienen que ir cambiando de manera diaria. El gobierno ha estado haciendo el pago de eso.
Incluso, por ejemplo, han puesto a disposición justo antes de entrar a los colegios las famosas pruebas, los isótopos, Ujú, para poder tomar la muestra y empezar a hacer las pruebas y garantizar que no vengan infectados ni los maestros ni los alumnos. ujú. Y aquí, pues, ve el número de pruebas que tenemos. Sí, sí, Y sí. todavía el señor subsecretario se enoja cuando se le cuestiona que no hay información confiable para afirmar que hay municipios que no tienen infectados. Por eso me parece, con franqueza, de manera responsable, la decisión de al menos 3 gobernadores ya, tú lo mencionabas, el caso primero de Jalisco, luego Tamaulipas, luego en un lenguaje medio raro, pero lo que yo entiendo de contactar allá en Baja California Sur a las autoridades, significa que también van a terminar el ciclo escolar a la distancia, es decir, Sí. pues, por televisión y por la plataforma. Y muy probablemente, Alejandro, veamos en los siguientes días cómo otros gobiernos de los estados se van a ir sumando a esta decisión, Sí. porque con recorte, con falta de pruebas, la otra cosa fundamental que están haciendo países que están reabriendo, están desarrollando estas plataformas para darle seguimiento a los ciudadanos, a los alumnos, de forma tal que si hay lamentablemente algún infectado, se pueda inmediatamente establecer una cuarentena de él y de las personas con las que ha tenido contacto. Ujú. Obviamente en México todavía no hemos hecho ese esfuerzo. Tenemos que ver, ahorita estamos haciendo el cálculo, cuántos maestros de los que nos están escuchando son mayores de 60 años, Ujú. que son las personas con mayor riesgo de ser infectados. Sí. En fin, hay una serie de factores, Alejandro, que puedes ver que complican de manera sustantiva el regreso a clases, pero lo que a mí me preocupa aún más es que si la Organización Mundial de la Salud tiene razón de que este fenómeno es por olas, y el propio López Gatell aceptó hace unos días que muy probablemente en octubre o en algún momento del otoño tendremos otro crecimiento, otro pico de infectados. ¿Cómo va a estar preparado para entonces el sistema educativo para que otra vez no haya un impacto tan severo sobre los aprendizajes de los estudiantes? Con franqueza, sin dinero y con poca planeación, yo no veo que vayamos a estar mejor Sí. preparados para el otoño, Yo lamentablemente. escribí hace un par de semanas, una columna que hablaba de la crisis, la tercera crisis, la que nadie quiere ver, de la que nadie quiere hablar, y veo que siguen sin querer reconocerla, que es la educativa, que se está conformando ya. No sé si coincides. Y sobre todo, Alejandro, yo con franqueza sí me da mucho coraje porque por un lado observo cómo le recortan la educación Ujú. y siguen metiendo dinero bueno a cosas absurdas como la refinería de Dos Bocas en Claro, Tabasco. claro, claro, Cómo claro. obviamente se llenan, insisto, la boca a nuestros políticos porque ellos no sufren las consecuencias de sus decisiones. Si sus hijos fueran a esos planteles donde no hay agua, a donde no va a haber dinero para los antibacteriales y demás, ¿se aventarían a tomar esas decisiones? Yo asumo que no. Pero como viven tranquilos, como sus hijos sí pueden estar en una plataforma digital, tomando por internet clases, pues entonces pues escriben tonterías apoyando estas irresponsabilidades, toman a la ligereza este tipo de decisiones, mientras que el grueso de los estudiantes mexicanos están sufriendo por esta falta de planeación y Ujú. ahora por esta falta de recursos para tratar de mantenerlos en algo de aprendizaje y evitar que abandonen la escuela. Estoy de acuerdo. Doctor Marco Fernández, te agradezco mucho siempre que nos acompañes. Como siempre, el agradecido soy yo. Muy buen día. Buen día el doctor Marco Fernández.